30, es decir, cada problema tenía 30 opciones, 30 por 5. Habrían 150 exámenes posibles para, bueno, haciendo todas las combinaciones daría muchísimo más. Hablando solamente de los que presentaron, habían 150 posibilidades de examen para elegir. Pero la gran ventaja era pues que todos tenían exactamente la misma ¿qué? La misma construcción. ¿Me escuchan? Estoy preocupado aquí porque no veo el micrófono por ningún lado. Ok. Bueno, primero que todo, entonces el problema número 1 era encontrar los puntos críticos de esta función. Era una función en 3 variables. Entonces simplemente para hacer los puntos críticos, miramos cuando el gradiente o las derivadas parciales se anulan. Y resolviendo ese sistema de ecuaciones, se podría encontrar que habían 3 puntos críticos. Utilizando la hessiana, entonces, analizando los signos, ¿no? En el primer punto crítico, positivo, negativo, negativo, no seguiría el patrón todos positivos o negativo, positivo, ¿no? Es el patrón alternante que uno necesita para tener un mínimo máximo, respectivamente, ¿no? Entonces, básicamente, como el hessiano no se cumplía con ninguno de esos 2 patrones y el hessiano que era diferente de 0, entonces estos 2 puntos críticos clasifican como puntos de silla. En el origen, el hessiano de la matriz que daba 0, por lo cual el criterio en ese caso no decidía respecto a la clasificación del punto crítico. En el segundo problema, una función de 3 variables y una restricción lineal. Entonces lo que había que formar era la función hessiana orlada, se le encontraban los puntos críticos y solo había un punto crítico. Este era un sistema de ecuaciones lineales muy fácil de resolver. Nuevamente se utiliza el hessiano orlado y como habían 3 variables y un parámetro es 3 menos 1, 2, entonces había que calcular 2 submatrices diagonales, la de tamaño 3×3 y el del tamaño 4×4. Y este da negativo y este da positivo. Entonces, disculpe que es que me están llamando. Esta llamada es importante. Buenos días. Bien, bien, sí, señor. Sí. Sí, ya lo hicimos. Disculpe, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Ok, Sí, señor. disculpe, era una llamada urgente que llegó. Era el decano. Sí. Chao. Bueno, entonces, como entonces no se cumplía el patrón positivo, positivo, negativo, negativo o positivo, negativo, y además pues el hessiano por lado como es diferente de 0, entonces este señor se nos convierte en un punto de silla, ¿no? Bueno, respecto a el tercer problema era un problema muy sencillo. Daban estas ecuaciones y daban encontrar la integral doble. Esto era sino hacer esto u, hacer esto b, y tanto la región de integración como el integrando dependen de esas variables. Entonces era una integral muy sencilla. Haciendo ese cambio de variable
se encuentra el dominio de integración, que es un rectángulo. Estas que están aquí son efectivamente las ecuaciones paramétricas de la transformación inversa. Aquí se halla el jacobiano de la transformación inversa. Y el jacobiano de la transformación es 1 sobre el jacobiano de la transformación inversa, eso da un quinto. Esto vale b y esto vale u. Entonces un quinto es integral, una integral muy sencilla, sale y listo. La respuesta está ahí. Esta integral que está aquí es simplemente identificar la región de integración, y eso no lo hice con todos los detalles, pero la región de integración es el hemisferio superior de una esfera sólida de centro en origen y el radio 8. Entonces, cambiando a coordenadas, por ejemplo, porque dice que era mediante coordenadas esféricas, ¿no? Entonces, el radio de la esfera está entre 0 y 8 para barrer la proyección de la esfera sobre el plano XY. Teta tiene que estar entre 0 y 2 pi. Y finalmente, el ángulo que está entre 0 y phi, como se mueve desde la parte positiva del eje Z hasta el plano XY, pues entonces únicamente tenemos que el ángulo varía entre 0 y pi medios. Hay algunos que pusieron que entre 0 y pi, ¿no? Espera un momentico, que es que hay dos personas que están en el cuarto de espera. Ok. Estamos aquí. Vuelven a ver mi pantalla, ¿cierto? Ok. Me va a tocar estar así en pendiente así porque no estoy tan acostumbrado a traer aquí con la tableta. Bueno. Esta integral, bueno, algunos hicieron unas cosas aquí con esféricas y bueno, cada cual lo resolverá como, pero obviamente cometieron unos errores, pero en fin. La idea ahí está uno de los casos, x cuadrado más y z cuadrado igual a 13, es decir, esto es una esfera de radio raíz de 13 y está arriba de este cono, ¿sí? Entonces, la parte inferior es el cono y la parte superior es, digamos, la parte superior es la parte de la esfera que limita por ese cono. Entonces, para encontrar cómo graficar esta superficie, pues lo primero uno que ve es que aquí le puede despejar a z. Como z es positivo, entonces esto lo puede despejar como 1 más la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Es decir, lo puedes escribir como una región tipo 1. Es más, de la gráfica de la función, se ve que esa región sólida es tipo 1. Entonces lo que hace es escribir las superficies, las ecuaciones de las superficies de tipo 1. Nuevamente z es positivo y esto aquí me queda la raíz de 13 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, como es tipo 1, yo sé que la integral, ¿sí? La integral triple la tengo que calcular como la integral doble sobre la proyección de la región sólida, en este caso como es tipo 1, sobre el plano XY. Y la integral va a quedar entre la superficie abajo y la superficie arriba. Obviamente, pues aquí debe ir integrando. Aquí me quedaría diferencial de z y multiplicado por un diferencial de área en coordenadas XY. Este integrando aquí es 1 más z cuadrado. La superficie de abajo es esta, la superficie de arriba es esta. Las ecuaciones, ¿no? Eso es todo. Pero entonces, para hacer eso, para poder encontrar la proyección de esta región sobre el plano XY, lo que hay que es igualar estas dos superficies, resolverlas de manera simultánea, que es lo que está aquí. ¿Sí? Porque resulta que si yo veo x cuadrado más y cuadrado, ese término que está aquí, eso vale z menos 1 cuadrado, que fue lo que hice acá. Entonces z menos cuadrado más z cuadrado vale 13. Resolviendo eso, entonces me queda que hay dos probabilidades de z. Z vale 3 o z vale menos 2, pero como z es mayor o igual que 1, es decir, z es positivo, tomo la solución positiva. Ese valor de z lo reemplazo en la ecuación, ya sea del cono o de la esfera. Bueno, yo voy a utilizar el cono, x cuadrado más y al cuadrado igual a z menos 1, pero z vale 3. 3 menos 1, 2, esto me da 4. Entonces, esta es la curva que en el plano XY limita mi región de integración. De tal manera que si yo hago aquí menor o igual, esto me daría la proyección de la región sólida sobre el plano XY.
Y listo. Eso es lo que están aquí finalmente. El dominio en el plano XY, eso es un disco de centro en origen y de radio 2. Por lo tanto, el radio varía de 0 a 2, teta de 0 a 2 pi. La superficie de abajo en coordenadas polares, pues esto daría x raíz cuadrada x cuadrado más y cuadrado, que esto es r. Y esto aquí adentro, si factorizo aquí el menos, aquí me queda más, y esto me queda r cuadrado, es 13 menos r cuadrado, multiplico por el jacobiano, realizo la integral y esta es la respuesta. Ese era todo el examen. ¿Alguna pregunta? Un examen demasiado sencillo. ¿Alguna pregunta? Dana, ¿alguna pregunta? Pero fue una pregunta, entonces en el integrando 1 más z cuadrado en coordenadas polares se cambiaría a 1 más r cuadrado. Sí, que haría porque es uno, porque en coordenadas cilíndricas, esto es coordenadas cilíndricas, ¿no? En coordenadas cilíndricas, entonces el radio varía entre quién? Entre 0 y 2. Teta varía entre quién? Teta varía entre 0 y 2 pi. Y en coordenadas cilíndricas, z vale ¿cuánto? Z vale z. Y en este caso z, pues lo que nosotros sabemos es que z varía entre quién? Entre la curva por debajo, que sería 1. Ah, caramba. Aquí me quedaría 1 más r. ¿Sí? Que es el cono. Y la de arriba, que es la esfera, en coordenadas cilíndricas, que sería 13 menos r cuadrado. ¿Ok? Listo, gracias. Con gusto. Hay algunos que lo hicieron por polares, pero precisamente encontraron un radio, pero se les olvidó que tenían que encontrar la proyección de la región sólida sobre el plano XY. Esta gráfica es hecha con GeoGebra. Con GeoGebra, con Grapher, que fue el que lo hice. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces procedamos al último tema del curso. Prácticamente muchas de las cosas que ya hemos visto acá, ya las podríamos, o la deberíamos entender de una mejor manera. Por ejemplo, ya básicamente yo expliqué el teorema de Green, el teorema de divergencia de Green, divergencia y rotacional de Green, ¿no? Tanto en el plano como en el espacio, ¿no? Entonces, la idea es que si yo tomo, aquí está la explicación del teorema del rotacional y de la divergencia de Green en el plano. Entonces, si yo tomo una región plana, voy a poner la que se hace esta, la pongo bueno, voy a poner un cuadrado, pues, no pensaba poner un cuadrado, pero, ok, una región así, es esto, una región plana, cerrada y acotada, sin huecos, es decir, simplemente conexa y limitada por una curva cerrada, simple, simple y suave a trozos. Entonces, yo puedo calcular la cantidad de flujo que sale en la curva, la orientamos positivamente, ¿no? Entonces puedo calcular la cantidad de flujo que sale en dirección normal, o es decir, a través de la curva. Y yo puedo calcular también el trabajo que ejerce una fuerza, ¿sí? Bueno, aquí se supone que yo tengo un campo para el caso del flujo, yo tengo aquí un campo de velocidades, ¿no? Y igualmente, si yo voy a un punto, si yo considero que una partícula se mueve a lo largo de la curva que limita D en dirección positiva, entonces yo puedo calcular el trabajo a lo largo de la curva, es decir, en dirección tangencial. Entonces lo único que hago aquí es yo mirar la componente de la fuerza a lo largo del vector tangente. Esta es la componente de la fuerza en la dirección tangencial por unidad de longitud de arco.
Y aquí entonces lo que hago es encontrar la componente o la cantidad del campo de velocidades que se mueve en dirección normal a la curva. Y esto es por unidad de longitud de arco. Esas cantidades que miden esa cantidad de trabajo y cantidad de flujo respectivamente, ya vimos por el teorema del rotacional de Green, que se pueden escribir como, esto es notación vectorial, se puede escribir como el rotacional la componente del rotacional de F en la dirección del vector K, y el flujo lo podemos mirar como la integral doble, obviamente aquí integral doble es de esa componente sobre D, ¿no? Y aquí la divergencia de B sobre D, o en la región D. Entonces, esa es la idea del teorema del rotacional en el caso de R2. Si nos movemos a R3, lo que yo miro es que toda esta información está aquí en R2, toda esta información está en R2, por lo tanto, si yo gano un grado de libertad, yo ya no tendría una región de 2 grados de libertad dentro y afuera, sino que debería tener una región, pero tenemos un gran lío, ¿no? ¿Sí? Es este vector que está aquí, y esto lo quiero explicar más adelante. Entonces yo pensaría en principio que si gano aquí un grado de libertad, me voy al espacio, entonces gano un grado de libertad adentro y afuera, es decir, adentro y afuera serían 3 grados de libertad, ¿no? Entonces cambiaría esto entonces por una integral, ¿no? Por otra integral que sería una integral de superficie, ¿no? El lío aquí lo constituye este vector K que está aquí. Este vector vive en R3. Entonces, eso nos implica unos cambios, ¿no? Es decir, todo este problema que está aquí ya no lo podemos mirar como en R2 o como como una combinación de problemas en R2 y en R3. Tenemos que resolver el problema para poder plantear el cálculo de la cantidad de trabajo que ejerce una fuerza a lo largo, que mueve una partícula a lo largo de una curva en el espacio. Bueno, en el caso eso lo vamos a mirar ahorita con más detalle. En cuanto a la cantidad del flujo, simplemente yo miro que aquí la información, esto está en R2, esto está en R2, no hay ningún problema, todo aquí en conjunto, todo en conjunto, entonces el problema lo deberíamos mirar como un problema en R2. Vuelvo, insisto, aquí en conjunto, aquí en este problema arriba, no lo miraríamos como un problema en R2, lo miraríamos como un problema en R3. Y eso es lo que ahorita vamos a ver. Pero en fin, entonces lo que tenemos aquí, ahora sí podemos aplicar el razonamiento de Fourier. Aquí tenemos una región que tiene adentro y afuera 2 grados de libertad y en el borde 1. Si yo voy a pasar estrictamente de un problema de cálculo de flujo de R2 a R3, entonces lo que tengo es que ver que adentro, afuera y en el borde gano 1 grado de libertad. Entonces, de tener 2 grados de libertad adentro y afuera, voy a tener adentro y afuera 3 grados de libertad. Eso es una región sólida. Y en el borde tendría no 1, sino que tendría 2 grados de libertad de movimiento. Es decir, en el borde tendría una superficie. En pocas palabras, para pasar este problema de R2 a R3, tengo que considerar una región sólida, que en este caso llamo E, que tiene adentro 3 grados de libertad, afuera también, y la está limitada por una región de 2 grados de libertad, que es una superficie. Entonces, lo que dice el teorema es la integral sobre el borde de la región, en este caso es la superficie, como tiene 2 grados de libertad, aparecen dos integrales, es igual a la componente del campo de velocidades en la dirección normal a la superficie. Aquí es en la normal a la curva, que es la que limita la región D. No, pero aquí es el normal a la superficie que limita la región sólida E. ¿Eso es igual a quién? Pues a la integral triple, porque la región tiene 3 grados de libertad. ¿De quién? De la divergencia del campo de velocidad del flujo del fluido. Esta formulita que está aquí se llama, esta que está acá, a ver si la remarco, esta formulita preciosa que está aquí, perfecto, esa se llama, y es el famosísimo teorema
de la divergencia de Gauss. Como ustedes pueden ver, señores estudiantes, el argumento de Fourier es un argumento completamente lógico. Aquí no hay nada de esoterismo, ni cosas matemáticas, ni cosas raras, es puro sentido común. Unos conocimientos muy básicos de matemáticas, de fluidos, y esto funciona. ¿Listo? Llegamos a esta. Ahora, el lío que tenemos, este está bien. El gran lío que tenemos es precisamente, ay, caramba, con este problema. Es cómo extender el problema del cálculo del trabajo de R2 a R3. Vuelvo, insisto, ya lo hemos hecho con el cálculo de un flujo del fluido, y es el famoso teorema de la divergencia de Gauss. Evidentemente, aquí tenemos igualmente nos tenemos que sí preocupar un poquito, porque digamos aquí, yo ya sé calcular una integral de volumen, sé calcular una divergencia. Lo que no sé calcular es esta integral. Esta integral de superficie, no sé cómo calcularla. ¿Correcto? Entonces tenemos que aprender a mirar cómo se calcula una integral de superficie. Yo igualmente sé cómo se calcula un diferencial de longitud de arco para la integral de línea, sé cómo calcularla, sé cómo calcular qué es un diferencial de área y cómo calcular una integral doble. Entonces yo podría tener ningún problema en R2 calcular la cantidad del trabajo, que de hecho lo hemos hecho. Lo mismo lo he hecho con la cantidad de flujo en una región plana limitada por una curva. Ya sabemos lo que es una integral de línea, y sabemos lo que es una integral de área, una integral doble o de área. El problema aquí es que, vuelvo, insisto, también vimos cómo calcular integrales triples. Aquí no habría ningún problema para esto. Supuestamente esto en R3 tampoco. El problema, mis estimados jóvenes, viene por cuenta de estas dos integrales. Integrales de superficie. ¿Cómo las calculamos? Estas que están acá. ¿Sí? Esas dos integrales realmente no sabemos cómo calcularlas. Pero en fin, antes de continuar, veamos cómo la fórmula para calcular la cantidad de trabajo, que es una fuerza cuando se mueve a lo largo de una curva, se transforma de R2, de esta manera, a esta manera, en R3. Esto es lo que vamos a mirar entonces en la clase, en este primero de la clase del día de hoy. Entonces vamos a mirar aquí, mírelo acá. Entonces, vuelvo, insisto, este problema está aquí estamos con el cálculo del flujo del fluido, estamos trabajándolo evidentemente todo en R2, y pues nuestra intención es extender este resultado a R3. Muy bien, vuelvo, insisto, cuando yo observo esta formulita que está acá, entonces resulta que el campo de fuerza, el vector tangente a la curva, acuérdense que esto es una curva limitada por una curva que limita una región plana, una región en el plano XY, que es cerrada y acotada y no tiene huecos, y está limitada por esta curva C. No se olviden, esta curva C es cerrada, simple, suave a trozos, y además es orientable positivamente. Entonces, la idea es, vamos a extender esto R3. Entonces empezamos. Campo vectorial en R2, tangente en R2, diferencial de longitud de arco en R2. Toda esta información está en R2. El campo vectorial está en R2, el rotacional de un campo vectorial en R2 está en R2, el diferencial de área está en R2, pero aquí viene el gran lío. Este vector no está en R2. Esto está en R3.
Entonces, la idea de Fourier, para poder entender, entre otros, para poder entender cómo extender este problema, como lo mencionaba previamente, del plano al espacio, entonces nos obliga a que demos una mirada de toda esta fórmula a carachas. De toda esta fórmula que está aquí, pero en R3. Evidentemente, no nos olvidemos que este dominio está en el plano XY, esta región D está en el plano XY, y también que la curva que la limita está en el plano, esto está en el plano XY, es decir, en R2. Entonces yo lo grafico en R2. Ahí está. Esta es la región del plano XY, limitada por su curva, pero vista la oriento positivamente, pero la miro en R3. Disculpen. Obviamente, este vector K es el que está acá. ¿Sí? Este es el vector unitario K que está en dirección de Z. Y obsérvese que en cualquier punto de esa región plana, pues el vector normal va a ser el mismo. Exactamente el mismo. Y sobre ese vector normal K es el que yo estoy encontrando la componente del rotacional, que es esa cantidad que está aquí. Aquí este es el rotacional y este producto punto me indica que estoy encontrando la componente o la cantidad de F que se mueve en la dirección del vector K. Entonces lo que hago es encontrar ese numerito. Entonces, eso es la mirada que yo hago de esa formulita en el espacio. Ahora, vamos a ganar esto, lo vamos a mover ahorita al espacio. ¿Cuál es el cambio? ¿O cuál es la idea? Para yo poder extender esa fórmula al espacio, lo que tengo es que considerar, primero, que sea una región que tenga 2 grados de libertad y limitada por una curva. Pues lo más general, lo más general de eso, ¿sí? O lo que yo puedo ver de eso hasta el momento mirándolo ya en esta fotografía que hago acá, es que esto que tengo aquí es una región que plana, es una región que tiene 2 grados de libertad. Si me voy al espacio y miro una región que tenga 2 grados de libertad, pues eso ya no va a ser una región plana, va a ser en general una superficie. Y esa superficie no es necesariamente plana. Primera medida, la región tiene 2, y eso es una cosa que pues obviamente no escribí aquí, pero que lo podemos hacer sin ningún problema. Esta región plana D tiene 2 grados de libertad de movimiento. Disculpen, yo borro acá para que esto me quede más clarito. 2 grados de libertad de movimiento. Limitada por una curva que tiene 1 grado de libertad de movimiento. Entonces nos tenemos que pasar al espacio con las mismas condiciones. Con una región que tenga 2 grados de libertad de movimiento y que esté limitada por una curva. Esa curva debe ser una curva porque debe tener 1 grado de libertad de movimiento. Esa curva también tiene que ser cerrada, simple, suave a trozos y además esa curva debe ser orientable positivamente. Esa es la manera de extender el teorema, empezar la extensión del teorema del rotacional de Green al espacio. Entonces, lo que a continuación que tenemos que hacer es, ya tenemos entonces la extensión de esta región D, es decir, D lo cambiamos por una superficie S. Ambas tienen 2 grados de libertad de movimiento. Y obviamente esa superficie que tiene que estar limitada por una curva. Esa curva ya no va a estar en el plano XY, porque esta curva está en el plano XY. Esta curva está esto está en el espacio. Lo mismo que D, ya es una región de plana en el plano XY, de 2 grados de libertad, mientras que S es una superficie que también tiene 2 grados de libertad y también se encuentra en el espacio, es decir, en R3. Muy bien. ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, ¿qué dice? Extendiendo este teorema al espacio, ¿qué diría?
Exactamente, para calcular la cantidad de trabajo que ejerce una fuerza para mover una partícula a lo largo de toda esta curva que limita esa superficie que no es necesariamente no plana, ¿qué hago? Hago la integral de línea sobre la curva es cerrada, por eso va el circulito aquí, de la componente de la fuerza en dirección tangencial por unidad de longitud de arco. ¿Listo? Hago esa integral de línea y debe ser igual a ¿quién? Pues me voy ya a la superficie, elijo cualquier punto en la superficie, allí calculo primero que todo el vector normal, hago en ese mismo punto, calculo el rotacional del campo vectorial de fuerza y encuentro finalmente la componente, que si yo la agrando un poquito acá, la componente de la fuerza es el escalar, es este escalar, ¿sí? Es como si usted tomara la proyección, eso lo habrán dicho usted en cálculo 1, en álgebra lineal de primer semestre, es tomar la proyección escalar del rotacional sobre el vector normal. Esa proyección escalar es este producto punto. Y de esa manera me aparece entonces ese teorema que está ahí, y ese teorema que está ahí se llama el teorema del rotacional de Stokes. Y esa es la generalización de una manera muy intuitiva del teorema del rotacional de Green. Este es el teorema rotacional de Green. Este que estoy remarcando acá. Este señor es. ¿Ok? Se extiende de esta manera. Me va a tocar hacerlo así. Porque cuestiones de espacio. Perfecto. A ese teorema. Ese se llama el teorema del rotacional de Stokes. Evidentemente, pues aquí hay cosas que hay cosas que hay que responder, pero bueno, hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Dana, ¿alguna pregunta? No, no, señor. Ok, muy bien. Bueno, cuando miro esto, pues definitivamente hay varias cosas que hacer. La formulita es muy sencilla, pero pues hay asuntos que resolver y que preocupan. Primero, ¿cómo hago yo para encontrar el vector normal a una superficie? Eso es una primera pregunta. Y segundo, ¿cómo calculo una integral de superficie? Esta es una integral de longitud de arco, una integral de línea. Esta es una integral de superficie. Esta que está aquí, pues obviamente esto es en R2. Esto es una integral de longitud de arco y esta es una integral doble o de área. Entonces, todo ahí es conocido, salvo que esto también es conocido, salvo esto que está aquí, que yo no sé cómo calcularlo. Primero que todo, no sé cómo calcular la componente, no cómo calcular el vector normal a una superficie. Segundo, cómo calcular cómo calcular integral de superficie. Otra cosa que parece de menos cuantía, pero que es muy importante. Si yo pongo una superficie de esta manera que está aquí, pues esta superficie tiene dos caras. Yo podría pensar la que está por acá arriba y la que está por acá debajo, ¿no? ¿Sí? Y la pregunta es entonces, cuando yo hago esta integral de superficie, ¿con cuál cara trabajo? ¿Con la de arriba o con la de abajo? Y si trabajo con la de arriba o con la de abajo, entonces ¿yo cómo hago para orientar esta curva que limita esta superficie? Son preguntas que surgen evidentemente de este planteamiento o de esta generalización del teorema de Green, de rotacional de Green, al teorema rotacional de Stokes. Y en ambos casos esa integral mide la cantidad de trabajo que ejerce la fuerza cuando mueve una partícula a lo largo de la superficie que limita una curva o de la curva que limita una región plana, como la que estamos viendo acá. Bueno, si no hay más preguntas, entonces sí hay que hacer unas aclaraciones en la terminología. Rápidamente, pero se pueden hacer. Primero que todo, ya hemos visto, los campos vectoriales están definidos de Rn en Rn, es decir, la variable y el valor de esas funciones son de valor vectorial. Las componentes, una cosa muy importante decir de las componentes de un campo vectorial, son campos escalares, ¿no? Porque las componentes de un vector son escalares. Pero además hay que tener en cuenta que las componentes dependen también de la misma variable que depende del campo vectorial. Por esa razón, las entradas en estas componentes son vectores, las salidas son escalares. Como la variable
es vectorial y el valor es real, entonces las componentes de un campo vectorial son campos escalares. Por ejemplo, uno de mis preferidos es este, campo vectorial en R2, f de x, y igual x cuadrado y en la dirección de y más x y cuadrado en la dirección de j. Entonces, ustedes pueden observar que en este caso, la primera componente es un campo escalar, la segunda también lo es. Entonces, por eso, entonces, ahí es importante tener eso. Esta va a ser la notación siguiendo la notación de Gauss, y esta va a ser la notación de un campo vectorial en R2, y esta va a ser la notación de un campo vectorial en R3. Bueno. Es decir, en este caso, aquí P vale x cuadrado y aquí Q vale x de y cuadrado. Bueno, y lo propio vamos a suceder con campos vectoriales en R3, van a tener componentes P, Q y R, donde P, Q y R son campos escalares. Obsérvese que las entradas en P, Q y R son vectoriales, variable vectorial, es decir, esto es un campo vectorial en 3 variables, ¿no? Mientras que este es en 2 variables. La entrada es un vector, la salida es un escalar. Bueno, la gráfica, otra cosa que es importante decir, y esto viene de vectores, lo vieron en el álgebra lineal ustedes. Eso sí, voy a hacer la aclaración de una vez porque a veces estudiantes no se acuerdan de esto. Cuando ustedes dan a x en el dominio de la función, a ese x en el dominio de la función, le agregan un vector f de x que está en la imagen de la función. La imagen de la función. No se olvide que la imagen de la función también lo podemos escribir como en este caso, como la imagen de D. Correcto. Ambos casos, esto está en Rn y esto está en Rn. La gran diferencia es que en este caso f de x aquí está como un vector posición, es decir, con su origen en el origen. ¿Ok? Valga la redundancia. Y para poder graficar entonces esto, entonces ustedes ya no lo tienen que mirar como un vector posición, sino como un vector libre y con origen en X. Entonces, utilizando la regla del paralelogramo, pues yo hago aquí, traslado este vector de forma paralela. Esto es f de x. Y utilizando rápidamente la regla del paralelogramo, la cola de este vector sería x más f de x. ¿Sí? Entonces, este vector que está aquí es realmente, o mejor, este vector que está aquí, el vector que va de x a f de x, este es el vector que estaría en la gráfica de f. ¿Sí? Para que eso lo tengamos bien presente, ¿no? Y de esa manera, como el vector libre o el vector posición es exactamente la misma, ¿sí? Porque este vector f de x, no nos olvidemos, no nos olvidemos que este vector está en la imagen de f. Entonces aquí tenemos dominio, imagen, gráfica. Pues por esta construcción lo que estamos haciendo es observar simplemente porque este vector y este vector son iguales, pero lo que estamos mirando es que la imagen y la gráfica de mi campo vectorial son exactamente la misma historia. Matemáticamente hablando son la misma cosa, gráficamente no, porque este es un vector posición, este es un vector libre. Son vectores paralelos. ¿Sí? Acuerden que dos vectores son iguales, sí, y solo si tienen la misma magnitud, la misma dirección, que es lo que está sucediendo acá. Entonces, por eso puedo decir que la gráfica y la imagen son iguales. Entonces, realizar el campo vectorial, pues, la imagen de un campo vectorial, pues, no es tan fácil, ¿no? Porque
requiere repetir por cada punto del dominio esta estrategia, ¿no? Para obtener la gráfica. Bueno, otro ejemplo, esto lo quiero cotar, lo quiero quitar de acá. Profe, qué pena Sí. interrumpirlo, es que hay un compañero en sala de espera. Ok, un momentico, por favor. Bueno. Un momentico, por favor. Tienen que llegar a tiempo. Y hoy que no estoy con computador, peor. A ver. Fonseca. Bueno. Ya, gracias, muy amable. ¿Con quién hablaba? Con Gabriela, profe. Muy bien, Gabriela, gracias. Bueno, profe. Bueno, gracias. Entonces, lo primero entonces, volviendo a la historia, los campos vectoriales, desde el punto de vista de su definición, entonces, los campos vectoriales son funciones que están definidas de Rn en Rn, tiene un dominio, una imagen, una gráfica. Segundo, los campos vectoriales tienen una clasificación, una tipología, que es la siguiente. Primero, los campos vectoriales son transitorios o no estacionarios. Los matemáticos utilizamos más la palabra estacionario y no estacionario. Los físicos e ingenieros utilizan la palabra más bien transitorio. Entonces, un campo vectorial transitorio es uno que depende del tiempo, mientras que un no transitorio es uno que no depende del tiempo. Por ejemplo, este campo vectorial que está aquí es no transitorio, es decir, no depende del tiempo. En cualquier momento, en cualquier tiempo que usted vaya a mirar, el vector va a ser exactamente el mismo. Mientras que los transitorios dependen del tiempo. Entonces, obsérvense que aquí la primera componente del campo vectorial no solamente depende de X y Y, también depende de tiempo. Entonces, cuando esto sucede, en tiempos distintos, en la misma posición, yo puedo tener vectores distintos. Aquí es en dirección de J. En el arrastre se me quedó la J. Entonces, eso hace que incluso si yo voy y miro en el mismo punto P, voy y miro en un tiempo 1, miro el campo de velocidad, lo puedo tener aquí, pero en un tiempo 2 lo puedo tener en una posición distinta, por ejemplo en esta. Entonces, en el tiempo 2, aquí tendría el campo de velocidad. Y definitivamente, si el tiempo va moviéndose, pues, por ejemplo, esto podría suceder en el tiempo 3, que aquí tendría, por ejemplo, la posición del campo de velocidades del flujo del fluido. Entonces, ese tipo de campos vectoriales que dependen del tiempo son los más frecuentes en la práctica. Lo que pasa es que uno, para poder hacer el estudio de estos campos vectoriales, pues originalmente o inicialmente mejor, considera que todos son no transitorios, es decir, no dependen del tiempo. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer a partir de este momento. Pero ya cuando vamos a hacer el estudio más general, por ejemplo, la ecuación de flujo de calor o el problema de la ecuación de onda, vamos a tener que considerar este tipo de campos vectoriales, los transitorios. Bueno, entonces lo primero, campos transitorios no transitorios. Segundo, los campos pueden ser de fuerza o un campo de velocidades. Para el campo de velocidad del flujo y un fluido. Obviamente la mayoría de cursos no hacen esto, pues porque se considera que estos temas hacen parte de la física, pero bueno, a mí no me interesa, lo que me interesa es hacer la parte de física y matemática de esta ciudad, disculpen. Disculpen, se me olvidó poner en modo avión el teléfono, ya lo hice. Entonces, la segunda clasificación es que los campos pueden ser de fuerzas o un campo de velocidad de un flujo a un fluido. Acuérdense que para los campos de fuerza calculamos trabajo
Y para los campos de velocidades calculamos la cantidad de flujo del fluido. Los campos pueden ser gradientes, es decir, en los campos vectoriales que son el gradiente de un campo escalar, que hay muchos. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que si nos dan un campo escalar, entonces podemos encontrar el gradiente de F, y el gradiente de F pues obviamente es perpendicular a las curvas de nivel del campo escalar. Entonces, ese tipo de campos vectoriales, ¿sí?, son también importantes, y vamos a ver eso más adelante. Campos conservativos son campos vectoriales que son el gradiente de un campo escalar, porque una cosa es un campo gradiente. Usted me da un campo escalar y yo le doy su gradiente, eso da un campo vectorial. Pero otra cosa es, si a mí me dan un campo vectorial, ¿será que ese campo vectorial es el gradiente de un campo escalar? Si la respuesta es sí, entonces el campo vectorial es conservativo. Ese tipo de campos vectoriales pues aparecen y se llaman conservativos, ¿no? Porque aparecen en principios o aparecen en relación o en conexión con principios de conservación, por ejemplo, de la masa o la energía o la cantidad de trabajo, que son muchas de las aplicaciones que tienen este tipo de conceptos. Y que obviamente yo espero que esas cosas las vean ustedes con más detalle en sus asignaturas de ingeniería, por ejemplo, en termodinámica, ¿sí? Esa es ahí hay una buena aplicación de eso, ¿sí? En mecánica de fluidos, ¿no? Hay muchas aplicaciones de estos temas, ¿no? Cuando estudian electromagnetismo, campo eléctrico y todas estas cosas, ahí van a aparecer ese tipo de campos vectoriales, ¿no? Bueno, entonces esas son fundamentalmente las 4 clasificaciones que vamos a dar de los campos vectoriales, tanto desde el punto de vista físico, más bien desde el punto de vista físico es esta clasificación. Por esas razones que eso no aparece, vuelvo, insisto, en los libros de matemáticas. Algún poquito de cálculo rápidamente. Límite y continuidad. Como las componentes de un campo vectorial, vuelvo, insisto, son campos escalares, entonces el límite del campo vectorial en un punto, el límite del campo vectorial en un punto A vale L, sí, solo sí, entonces los límites de cada una de las componentes de F, las respectivas componentes de F, tienen el respectivo componente de L. Por ejemplo, yo podría calcular, ya que tengo este ejemplito acá, ¿sí? Y que es una cosa pues fácil de calcular. Entonces, yo puedo dar disculpen que utilice este pedacito que está libre. Entonces, dado este campo vectorial, pues yo calculo el límite, por ejemplo, de ese campo vectorial, y yo puedo considerar en este caso cuando en el dominio tengo que el punto de coordenadas x, y, por ejemplo, se acerca al punto de 1, 2. ¿Sí? Pues obviamente, pues esto es igual a ¿quién? Al límite de las componentes. El límite de la primera componente en 1, 2 me daría 2, ¿no? En la dirección de y. Eso es un calculito rápido que ustedes pueden hacer porque es un polinomio. Ese valor es el polinomio en el punto. Y el límite de xy cuadrado en 1, 2 sería 4 en dirección de j. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Dana, ¿usted qué es la cuidadora de mis cálculos? Sí, señor. Bueno, entonces ese es el límite. Las derivadas parciales lo mismo. Resulta que si yo voy a calcular las derivadas parciales de ese campo vectorial F, pues resulta que esta es una función en 2 variables, pero como derivo con respecto a x, entonces ya se considera como una constante. Y si ya es una constante, esto ya no sería como una función en 2 variables, sino en una variable. Entonces sería entonces un vector en 2 variables. Es decir, el comportamiento en ese caso del campo vectorial sería como una función vectorial. Y yo sé que en una función vectorial, pues simplemente lo que digo es variable a variable, componente a componente. Disculpe. Entonces, para poder yo encontrar la derivada parcial de f con respecto a x, pues derivo cada componente respecto a x. Eso me daría entonces 2xy en la dirección de y más y cuadrado en la dirección de j. Y si quiero encontrar la derivada parcial de f con respecto a y, mismo truco. La función es en 2 variables, pero como x se considera constante, esto lo puedo pensar simplemente como una función vectorial en y derivo cada componente con respecto a y. Es decir, esto me daría
2x en la dirección de y más 2xy, disculpe, 2xy, ¿no? Aquí es 2xy en la dirección de y más, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy mirando la función, que no es, estoy mirando la segunda. Al derivar f con respecto a y me quedaría x cuadrado en la dirección de y más 2xy en la dirección de j. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ok. Listos. Entonces ahí estamos con las derivadas parciales del campo vectorial. Y evidentemente, pues es una cosa que en unas materias, o sobre todo cuando está haciendo ya un cálculo más avanzado, a veces lo necesita, ¿no? Y es que, pues, en este caso, pues, ustedes podrían hablar igualmente del gradiente, solo que en ese caso el gradiente, pues, sería una matriz, que es la que tengo aquí. No se olviden que el gradiente es el arreglo de las derivadas parciales. Entonces, por esa razón, aquí me queda el vector fila de la derivada parcial con respecto a x, el vector fila no, columna. Aquí me queda el vector columna con la derivada parcial de f con respecto a y. En este caso, el gradiente es una matriz de orden 2 por 2. Bueno, eso no va a ser tan importante porque eso no lo vamos a utilizar, pero bueno, eso a veces aparece. Finalmente, pues decirle que desde el punto de vista del cálculo, un campo vectorial es diferenciable si solo si cada una de sus componentes, que son campos escalares, son diferenciables en el punto. Y pues ya sabemos manejar diferencialidad de campos escalares, por lo tanto, manejar diferencialidad de campos vectoriales sería una cuestión de mero trámite, ¿no? Entonces, con eso, digamos, hacemos un repaso muy, muy rápidamente de estos señores. Tal vez hacer un ejercicito aquí rapidísimo, ¿sí? Voy a iniciar incluir una página adicional acá, porque resulta que en este caso tengo este campo vectorial, este campo vectorial es transitorio, lo que quiere decir que realmente el campo de velocidades no solamente depende de X y Y de la posición, sino que también depende del tiempo. Es decir, estas variables que está aquí son espaciales y esta variable T es la variable tiempo o la variable temporal. Entonces, este campo vectorial, pues como tiene, matemáticamente hablando, tiene 3 componentes, entonces espaciales y una temporal, pues usted le podría encontrar 3 derivadas parciales. 2 espaciales que son la derivada de b con respecto a x, la derivada de b con respecto a y obviamente la derivada b con respecto a la variable temporal. En términos de x, esto nos daría y por t en la dirección de y menos 2xy por t cuadrado en la dirección de j. Esto nos daría, entonces, con respecto a y, esto nos daría que x por t en la dirección de y, ¿sí?, menos x cuadrado por t en la dirección de j, y al derivar con respecto a t, entonces esto nos daría x por y en la dirección de y menos 2x cuadrado y por t en la dirección de j, ¿sí? Esas entonces serían las 3 derivadas parciales de ese campo vectorial. Pero vuelvo, insisto, 2 son las variables, 2 derivadas parciales son espaciales y una derivada parcial es temporal o en el tiempo. Eso para que lo tengan cuenta, y más adelante por otra razón que voy a decir por qué. Voy a ir pegando cosas, porque después con los estudiantes me generan problemas acá. Bueno, tiene que ver con la divergencia y el rotacional. La divergencia y el rotacional de un campo vectorial, ojo, pilas, todos, se calcula
únicamente con las variables espaciales. Ay, Dios mío. ¿Sí? Esa es la definición. Aquí tenemos un campo vectorial y estas son, disculpen, sus variables espaciales. Entonces, definimos el operador nabla o el operador de las derivadas parciales. Algunos le llaman el operador gradiente, pero traducido directamente al inglés se llama el operador nabla. De hecho, este es el símbolo griego nabla. Y como es un operador de derivadas, se le conoce entonces como el operador nabla. Entonces, es el operador de las derivadas parciales y vuelvo, insisto, únicamente en las variables espaciales. Entonces, divergencia, ¿cómo se define? Como el producto punto del operador nabla con el campo vectorial. Como F tiene componentes, componente a componente, cuando usted hace el producto punto, es obviamente esto por P, la área parcial de P con respecto a X. El operador de la área parcial con respecto a Y por Q, eso es la área parcial de Q con respecto a Y. Y finalmente, el operador del área parcial en Z por R, ya la área parcial de R con respecto a Z. Y lo mismo pueden hacer en R2. En R3 o en R2 podemos calcular rotacionales, ¿no? No se olvide que para calcular un rotacional en R2 simplemente la tercera componente le agrega 0. Pero bueno, en cualquier caso, el rotacional es el producto cruz del operador nabla con el campo vectorial. Estas son las componentes del operador nabla, estas son las componentes de F y lo que hacen entonces es hacer el producto cruz común y corriente. Por ejemplo, para la primera componente anulo esta columna, esta fila y realizo el producto de esta diagonal que me daría la área parcial de Y con respecto a R por menos la derivada de Q con respecto a Z, que es esta primera componente. Bueno, después anulan esto, menos, y hacen la formulita y finalmente más, anulan esta columna y esta fila, de que haría la derivada de Q con respecto a Y, me lo haría de P con respecto, de Q con respecto a X, me lo haría de P con respecto a Y, que es esta que está aquí. Y pues obviamente si el campo vectorial es un campo en dos variables, pues entonces aquí queda la forma, es una formulita sencillísima de demostrar. Sí, por ejemplo, en la primera componente, anulo esto y esto. Derivada de parcial de Y con respecto a 0 me da 0, menos, y aquí me queda la derivada parcial de Y, de Q con respecto a Z, pero como Q únicamente depende de X y Y, y cuando yo derivo respecto a Z, X y Y son constantes, pues Q es constante, y ahora una constante me da 0. Entonces la primera componente de este vector en I es 0. De igual modo, la derivada en componente en J es 0. Y finalmente, para encontrar la componente en K, simplemente es este producto, este determinante, que es el que está acá. Y listo. Dicho eso, entonces volvámonos a nuestro ejemplo acá. Por ejemplo, si yo quiero calcular la divergencia, solamente para hacer ese ejemplito, la divergencia de F, pues yo hago el producto punto entre el operador nabla y F. Y esto ya sabemos que es la suma de las derivadas parciales de F. Por definición, ¿no? Disculpen. El campo vectorial está aquí. Este es P, esto es Q. Entonces la divergencia de F es la suma de las derivadas parciales de P con respecto a X y de Q con respecto a Y. Y entonces, al derivar a P con respecto a X, ya sabemos que eso nos dio 2, o nos da mejor 2XY. Y al hacer la derivada de Q con respecto a Y, eso me queda más 2XY. Y entonces este resultadito es 4XY. Se piensa que este campo es no transitorio. Lo propio hago acá. ¿Qué pasa para este campo vectorial que tiene estas derivadas parciales? Pues yo nuevamente quiero calcular la divergencia
la divergencia del campo de velocidad del flujo del fluido. Entonces, es el producto punto entre el operador Nabla y el campo de velocidades, y eso simplemente es, esto es P, como es la primera componente, la derivo con respecto a X. Y esto es Q, más Q con respecto a Y. Obsérvese, la divergencia rotacional, así sea el campo transitorio o no transitorio, siempre se calculan respecto a las variables espaciales. Es decir, para esto sería, al derivar a P con respecto a X, me daría Y por T, más, o menos, porque aquí hay un menos la derivada de Q con respecto a Y, que me daría menos X cuadrado por T. Y entonces, en este caso, voy a decir lo siguiente. Esto es un campo escalar en las variables X, y que además depende del tiempo. Es decir, este campo escalar es transitorio, depende del tiempo. Mientras que en este caso tengo un campo escalar F que únicamente depende de las variables espaciales, por lo cuanto este campo escalar es no transitorio. ¿Sí? Entonces, esa es una cosa importante de reconocer en este tipo de cálculos de la divergencia de un campo escalar, transitorio o no transitorio. ¿Alguna pregunta sobre ese particular, jóvenes? Porque necesito que eso les quede claro. ¿Clarísimo? Ok. Bueno, se me acabó el líquido. Bueno, aquí hay unas propiedades del rotacional, divergencias rotacional básicas. En el material van a encontrar algunos ejemplos de esos que hay que desarrollar, ¿sí? La primera propiedad dice que el rotacional del gradiente de un campo escolar es de 0, es decir, el rotacional de un gradiente es 0. La divergencia del gradiente me da el laplaciano, que es la suma de las segundas derivadas parciales. Es un ejercicio fácil de demostrar. Si un campo vectorial cuyas componentes tienen segundas derivadas parciales continuas, entonces la divergencia de, este es el rotacional, ¿no? Entonces la divergencia del rotacional vale 0. Esto es rotacional, producto cruz, producto punto con este campo, porque el rotacional de un campo vectorial es otro campo vectorial. Eso es una cosa que me olvidó tal vez de decir, importante. La divergencia de un campo vectorial es un campo escalar, mientras que el rotacional es otro campo vectorial. Entonces, eso es importante. Entonces, lo que está encontrando aquí es la divergencia del rotacional, que es un campo vectorial. De la divergencia del rotacional me da 0. Importante, la divergencia es un operador lineal. Eso muestran estas dos propiedades. Y el rotacional también es lineal. Bueno, no es tan lineal propiamente. Eso le llaman sesquilineal, le dicen algunos, si me acuerdo bien la definición. Entonces, la divergencia es lineal, pero el gradiente no. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sesquilineal es que si me acuerdo el término, ¿no? El gradiente también es un operador lineal. ¿Sí? Bueno, en últimas, el rotacional no es completamente lineal, ¿no? ¿Ok? Bueno. Bien. Aquí digo que son lineales, pero yo me acuerdo que este es otro operador. Bueno, otra definición. Pongamos ahorita que son lineales. Sesquilineal. Bueno, ahorita no me acuerdo. Bien. Otra cosa. Si U es un campo escalar y B es un campo vectorial, la área la divergencia del producto es como cuando usted hace la derivada. Recuerde que la derivada el gradiente es como es la traspuesta de una derivada. Entonces el gradiente tiene que tener el comportamiento de una derivada. Entonces, ¿cuál es la divergencia del producto de un campo escalar con un campo vectorial? Es el gradiente del campo escalar por el campo vectorial más el campo escalar por el gradiente del campo, por la divergencia, mejor. ¿Sí? Este es gradiente de U, punto B, y esto es U, divergencia de B. Pero es como si fuera un producto.
el gradiente de U, que es el primero punto B, más el primero por la divergencia de B. Es como si fuera una linealidad, ¿no? Lo mismo, bueno, pueden hacer para el rotacional, pueden hacer para la divergencia del producto cruz, para el rotacional del producto cruz. Todas estas fórmulas, guárdenlas, señores, porque esto es importante. Y aquí estoy haciendo el gradiente. Obsérvese que U y B son campos vectoriales. Entonces, el producto punto de los campos vectoriales es un campo escalar. Y entonces estoy encontrando aquí el gradiente de un campo escalar. Bueno, y aquí hay una demostracióncita de esas, para que ustedes ahí calienten baterías. Bueno, en el ejemplo, un caso de movimiento, este es un ejemplo. En el caso del movimiento de un cuerpo que gira alrededor del eje Z con velocidad angular W, es decir, aquí está el cuerpo, este es el eje Z, y gira en esta dirección con velocidad W, se puede mostrar que el campo de velocidad de la partícula del cuerpo es el que está aquí. La característica circular de esta velocidad se manifiesta en el rotacional del campo de velocidad. Es decir, el rotacional de este señor me da 2 veces la velocidad angular en la dirección de K. ¿Sí? Además, la divergencia vale 0. Es decir, este es un campo, esto lo vamos a mirar después, lo cual significa que este B no es una fuente o un sumidero. A ver, quiero tal vez eso no esté explicado acá, pero vamos a decirlo de una vez. ¿Qué carajos? Eso posiblemente más adelante lo diga, pero ahorita no me acuerdo. Cuando el rotacional de un campo vectorial, voy a poner una página aquí adicional. Cuando el rotacional de un campo vectorial es diferente de 0, entonces se dice que F es un campo rotacional. Bueno, eso es tal vez es un campo vectorial rotacional. Es decir, el campo está rotando. Y cuando el gradiente de F, o el rotacional de F mejor, es igual a 0, entonces se tiene que el campo F, o se dice mejor que F es un campo vectorial y rotacional, es decir, ese campo vectorial no está girando. Pueden imaginarse ustedes de que si ponen, por ejemplo a veces lo que pasa en un río, ¿no? Imagínense ustedes un río, ¿no? Y va la corriente, ¿no? Si usted pone un bote sobre ese río, se empieza a desplazar en línea, en la misma dirección que vaya llevando el cauce del río, ¿no? Entonces, en ese caso, el bote no está rotando. Es decir, que las fuerzas que están actuando, en el caso la fuerza de un campo de velocidad, de un flujo de un fluido, la fuerza está dada como el producto de la densidad, vamos a poner aquí la densidad mejor, por el campo de velocidades. Entonces, si usted mira que el cuerpo se mueve dentro del cuerpo siguiendo una trayectoria, sin rotar sobre su propio eje, entonces el campo vectorial, en ese caso, ese campo vectorial es irrotacional. Pero, si durante su desplazamiento, es decir, el cuerpo, por ejemplo, usted pudiera, y por eso es que muchas veces la gente pone como un aparatico aquí con paleticas, ¿no? Entonces, si eso no gira, siempre es lo mismo, pues el campo es irrotacional. Pero, si sucede de que usted se va moviendo y adicionalmente, pues el cuerpo gira sobre su propio eje, puede ser en esta dirección, en dirección contraria, no sé, pero voy a ponerlo de esta manera. Entonces, en este caso, este es un campo vectorial que es rotacional. Es lo que sucede con eso. Segunda connotación desde el punto físico, tiene que ver con el gradiente, con la divergencia. Si la divergencia de un campo vectorial, bueno, nosotros sabemos que esto es un campo de velocidades, ¿no? Es igual a 0,
mejor, es diferente de 0, se pueden presentar dos circunstancias. Primero, que el gradiente sea positivo, la divergencia sea positiva. En este caso, tendremos una fuente. Entonces, voy a poner las palabras en inglés porque a veces me acuerdo más así. Fuente. Por ejemplo, si usted pone un isótopo radioactivo en un cuerpo y resulta que la divergencia, y obviamente esos isótopos se mueven a una velocidad, y ustedes hacen el cálculo de la divergencia de ese campo de velocidad, de ese flujo de radioactividad, entonces, en ese caso, lo que se está presentando es una contaminación, o diría mejor alguien, una fuente de contaminación, por eso la palabra fuente, ¿no? ¿Sí? Y si por el contrario, la divergencia se va a presentar sink. Sink quiere decir sumidero. Bueno, en inglés también sink quiere decir el fregadero, donde uno lava los platos, ¿no? Y es esa expresión, porque cuando usted se acumula agua en el fregadero, cuando abre la tapa, entonces empieza a irse hacia adentro el flujo, ¿no? Esto es una fuente, ¿no? Una fuente también puede ser aquí, hay una sumidero, este es sumidero, ¿no? Todo se va acercando así. Este también, todos apuntan a un punto, entonces aquí hay un sumidero. Si todos a partir de un punto salen, aquí hay una fuente, ¿sí? Esto es sumidero, esto es una fuente. Y eso tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, si lo que estoy hablando ahí no es de un líquido, sino, por ejemplo, que estoy hablando de un gas, el hecho de que la divergencia sea positiva, entonces aquí estoy diciendo que el gas es, si fuera positivo, ¿no? La divergencia es positiva, entonces en ese caso se dice que el gas es compresible. También se habla del término compresible, por ejemplo, para el caso de gases. Compresible. Y para este lado, compresible, sumidero, esta es otra expresión. Sí, ahorita no me acuerdo bien. Lo que pasa es que a veces estas cosas las manejo, pero en inglés. Son términos técnicos, pero, por ejemplo, cuando el gas está en expansión, ¿sí? A ver si lo puedo traducir bien del inglés. En este caso, el gas estaría expandiendo. Gas en expansión, mejor, eso sonaría. Espero que la traducción no me quede mal. Esto sería un gas en expansión, si estamos hablando del campo de velocidad del flujo de un gas, ¿no? De un fluido que es un gas. Y en este caso sería un gas en compresión. O se está comprimiendo, ¿no? Cuando, ¿sí? Quiere decir eso. Por ejemplo, como cuando usted infla un balón, un globo, ¿no? De echa aire. Entonces, en ese caso, entonces, si ustedes conocen la velocidad con que usted está inyectando ese aire a ese balón, entonces ustedes seguramente si calculan, seguro si ustedes calculan la divergencia le da positiva, porque el gas se está expandiendo dentro del balón. Y cuando usted lo deja salir, pues, vamos a tener un gas en compresión. ¿Sí? O está saliendo el gas de la región. Bueno, esas son dos como ejemplitos de la interpretación física de esas cantidades. Finalmente, pues tenemos el caso cuando la divergencia vale 0. Esto, pues, puede decir en términos generales, no fuente ni sumidero. Esto quiere decir ni fuente ni sumidero. Y para el caso de gases, pues lo que quiere decir, de gases, que es que el gas es incompresible, ¿no?
Gases incompresible. Incompresible. ¿Sí? Entonces, esas son, digamos, unas interpretaciones que de una vez les voy a dar de físicas de estas cantidades. Obviamente eso tiene explicaciones matemáticas. No lo hago, pues me requeriría que tendría que utilizar o tendría que recurrir a las ecuaciones de diferenciales de la física matemática, que son una ecuación de tipo parabólico para este caso de los gases y una ecuación de tipo hiperbólico para los casos de campos de fuerza, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que no podamos entender estas definiciones, ¿no? Bueno, el otro elemento que voy a necesitar para poder hacer estas estudios o por poder entender el teorema de divergencia rotacional al espacio, pues son algunos conceptos adicionales que vamos a necesitar sobre curvas y regiones tanto planas como superficies, ¿no? Entonces empecemos con curvas, ¿no? La representación vectorial, ¿sí? La representación paramétrico, ya sabemos lo que es una curva y suave a trozos, los extremos de una curva, cuando la curva es simple, cuando ello no se cruza a sí mismo. Y aquí tenemos ejemplos. Esta curva es simple porque no se cruza a sí mismo, pero esta se cruza acá en este punto, entonces es simple. Esta curva que está aquí es cerrada y simple, mientras que esta es cerrada y no simple. Son ejemplos. Estas curvas que están aquí no son cerradas, estas son cerradas. Entonces la orientación en curvas cerradas en el plano, ojo que esto es en el plano. Entonces se da en sentido de las manecillas, contrario a las manecillas de reloj, la orientación positiva, y en sentido de las manecillas de reloj, la orientación negativa. Mientras que en curvas que no son cerradas, se tiene siempre que definir cuál es el punto inicial y el punto final. Por ejemplo, si digo que la partícula parte de A y llega a Q, esta sería la orientación positiva, y en dirección contraria de Q a P sería la orientación negativa. Bueno, en el espacio, digamos que la parametrización, las curvas, se les puede hacer esta misma orientación y estas también, ¿sí? Solo que pues ya en el espacio, pues como vamos a ver ahorita, más adelante, hay una forma de hacer esta orientación de estas curvas, sobre todo cuando limitan a superficies, que es lo que me interesa a mí. Yo no me voy a tener en los otros casos, pues que no son pertinentes para este caso. Está también el asunto de reparametrización de una curva, que es componer la función vectorial con una función h de una variable, y esa función h tiene una derivada que es estrictamente o positiva o estrictamente negativa. Cuando la h es positiva, entonces esta composición se me convierte en una reparametrización de la curva que preserva el orden, es decir, si parte de este punto, llega a este punto, es decir, preserva la orientación. Si la derivada de h es estrictamente negativa, entonces al hacer la composición, eso invierte la orientación. Yo no me quiero detener mucho en esos detalles, pero por lo menos conozcan la interpretación, y aquí entonces los que estén más interesados, aquí en la página 12, les doy una explicación de por qué eso sucede. Por ahorita entendamos eso. ¿Listos? De regiones planas, volver a recordarle que ya hablamos para regiones planas, hablamos y no solamente en el plano, sino también en el espacio, hablamos de puntos interiores, exteriores y de frontera. También cuando un conjunto es abierto y cerrado. Un conjunto es abierto si no incluye sus puntos de frontera, y cerrado si los incluye. El conjunto es conexo, intuitivamente hablando, si el conjunto no se puede dividir, ¿no? Intuitivamente hablando, ¿no? Matemáticamente hablando, porque físicamente hablando, un conjunto es conexo cuando, dados dos puntos de la región, usted los puede conectar mediante una poligonal o una curva que esté completamente contenida en la región. Entonces, esta región que está aquí, por ejemplo, es simplemente conexa. Esta que está aquí no es simplemente conexa. Por ejemplo, si yo tomo un punto aquí y un punto aquí, trato de unirlos con una recta, hay una parte de esta recta que ya no va a estar en la región, que es este pedazo de acá. Entonces, por eso no es conexa. Esta región no es conexa. Las regiones conexas, ya lo he dicho también, tienen dos clasificaciones.
las que no tienen huecos como esta y las que tienen huecos. Esas regiones que tienen huecos, esas regiones que no tienen huecos las vamos a llamar simplemente conexas. Mientras que las regiones que tienen huecos las vamos a llamar simplemente, múltiplemente conexas. Lo bonito de las regiones simplemente, múltiplemente conexas es que se puede descomponer como uniones de regiones simplemente conexas para poder hacer la matemática. Por ejemplo, si yo estoy calculando el flujo de un fluido que pasa por esta región, pues yo no voy a considerar sino lo que está en color naranja. Este huequito, lo que está dentro de este huequito, no lo voy a considerar. Entonces yo en la práctica, ¿qué hago? Obtengo todos los teoremas de la divergencia y el rotacional para el cálculo del trabajo y el flujo del fluido respectivamente, lo hago en una región simplemente conexa y después lo extiendo a regiones múltiplemente conexas, que para el caso que está ahí del plano, pues lo que hago es simplemente descomponer la región como unión de dos regiones simplemente conexas. Por ejemplo, si esto es D, ahí lo pongo como la unión de D1 y de D2 y listo. Y oriento la región positivamente, es decir, por aquí me vengo por acá, por acá, por acá y por acá. Y por fuera me vengo por acá, luego por acá, aquí me vengo por acá y después me vengo por acá. Observen una cosa muy importante de acuerdo con ese argumento. Observen una cosa muy importante. Obsérvese que la región, la curva, cuando una región es múltiplemente conexa, la curva exterior está orientada positivamente, sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero para poder hacer esta descomposición, resulta que la curva interior, voy a agrandarlo aquí, observe lo que pasa con la curva interior. La curva interior, obsérvese qué es lo que está haciendo con la curva interior. La estoy orientando negativamente. Entonces, eso hace que esta curva interior, que es la 2, sea orientada negativamente. Mientras que la curva 1, que es la exterior, está orientada positivamente. Entonces, eso es un estándar matemático, eso no es ninguna invención nuestra, eso es de los físicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como esta región que está aquí, ¿sí? La exterior, entonces, yo la voy a orientar positivamente, ¿sí? Esta primera curva. Espera, a ver un momentico, yo voy a poner esto un poquito más angosto para que no me quede tan grueso el trazo. Entonces, la curva exterior, 1, la voy a orientar positivamente. Pero la curva interior, esta, la voy a orientar negativamente, es decir, en sentido de las manecillas de reloj. Lo mismo hago con esta. No me muevo de manera contraria, sino en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, esta es la orientación de la tercera curva en sentido negativo. Eso lo necesito porque cuando voy a aplicar los resultados del cálculo del trabajo, del flujo del cálculo del trabajo y flujo de un fluido, yo tengo que descomponer esta región como unión de regiones simplemente conexas. Por ejemplo, yo podría meter este corte, pum, pum. Entonces, ¿qué hago? Por aquí, por esta parte, esto lo llamaría D1, esto lo llamaría D2. Va a poner otra línea acá. Eso es un ejemplo, pueden haber muchas otras. Entonces, obsérvese, vale, se me movió la mano. Uy, pero qué lío hay con mi pulso. Bueno, vamos a ver si me puede servir hoy. Entonces, obsérvese que si yo me muevo por esta dirección, aquí me muevo por acá, vale. Mejor, me voy a mover en esta dirección, voy a poner flechitas así. Aquí me muevo en esta dirección, después me vengo en esta dirección, después en esta. Obsérvese que aquí necesito moverme en sentido de las manecillas del reloj a lo largo de la tercera curva. Después me muevo por acá, después me muevo por acá, mire que coincide con la orientación allí y termino acá. Entonces, ahí aplico, por ejemplo, el teorema de la divergencia y después aplico en el otro pedazo, siguiendo el mismo análisis, aquí aplico teorema de la ¿qué? De la divergencia, me muevo por acá, orientación, obsérvese, aquí me voy viendo por la parte negativa de la curva C1, aquí me estoy moviendo por la parte negativa de la curva C2, vengo por acá y por acá me muevo por la parte negativa de la curva 3. ¿Listo? Entonces, por esa razón, entonces, en curvas, en regiones múltiplemente conexas, como están esas dos que están ahí, entonces las curvas
que limitan a la región por el exterior se orientan positivamente y la interna se orienta negativamente. Eso es lo que hay que tener en cuenta para el plano, ¿no? Para superficies en el espacio, y existe una idea lo mismo, porque descomponer, ustedes pueden tener una superficie con huecos, entonces aplican este mismo truco, pero solo que antes de hacer eso, tendríamos que saber cuál es la orientación de la superficie, antes de orientar las curvas, ¿no? Bueno, conjunto acotado, si existe un disco que lo contiene completamente, la otra categoría de conjuntos que nos interesan son los cerrados y acotados, ¿sí? Es decir, los que incluyen la frontera, porque acotado necesita de alguna manera que tiene, para el caso del plano, tiene área finita y del espacio que tiene volumen finito. Entonces, eso ahí es importante. Bueno, esto ya es una historia que hemos visto, que es la integral de línea a lo largo de una curva. Y hemos básicamente mirado o hemos definido lo que es la integral de un campo escalar a lo largo de una curva, ¿no? Y esa F, por ejemplo, ustedes pueden pensar que la densidad lo que está ahí, que es la curva, eso es un cable y que ese cable tiene una densidad. Entonces yo, si tengo la densidad del cable, pues yo quiero calcular la masa del cable. Entonces, lo que yo haría para calcular eso es que lo primero que hago es parametrizar la curva. La curva está definida por una función vectorial, o está parametrizada mejor mediante una función vectorial R de t, donde t está entre un intervalo cerrado y b. Vamos a suponer eso. Entonces, los valores de t están en este intervalo. Entonces, ¿qué hago? Meto una partición en el intervalo AB. Cuando meto una partición en el intervalo AB, pues hago una partición de la curva, ¿sí? Cada uno de estos pedacitos de la curva tienen un diferencial de área de superficie. Yo ya mostré cómo aproximar los diferenciales de área de superficie, ¿no? ¿Sí? Los diferenciales de área de superficie se aproximan por los desplazamientos de la superficie entre los puntos. Esto lo vimos que era igual a la raíz a la magnitud, por ejemplo, entre el punto R de T sub I menos, no me alcanzó, me va a tocar correr un poquito por acá, menos R de T sub I menos 1. ¿Sí? Esto lo vimos. Y otra cosa que vimos era que a su vez esto lo podíamos aproximar por la magnitud de la derivada evaluado en un T sub I estrella que estuviera entre T sub I menos 1 y T sub I, y multiplicado aquí por un delta de T sub I. Un delta de T. Yo lo podría llamar sub I. ¿Listos? Eso fue lo que vimos. Entonces, cuando hago este cálculo, estas integrales, mire, eso es lo que está acá, ¿sí? Entonces, si yo paso esto al límite, pues nosotros sabemos que esto que está aquí, cuando paso al límite, esto es lo que se lo conoce como el diferencial de longitud de arco, ¿no? Esas fórmulas ya las vimos, ¿sí? Eso está haciendo repaso aquí. Entonces multiplico a F por delta de E sub I. Observe, puedo pensar que esta es la densidad por densidad de masa por longitud. Esto me da masa, porque estoy hablando en el caso lineal. Entonces, sumo todas esas densidades de masa lineales y las paso al límite. Cuando eso me da, entonces me da la masa de ese cable, ¿no? Bueno, entonces, lo que yo les decía, el ds es la magnitud de la derivada por dt, los delta ds sub i se pueden calcular de esta manera, por lo tanto, esta integral se puede convertir en esta. Ese delta ds sub i es el mismo que yo tengo acá. Miren lo que es este mismo que está acá. Entonces, este señor lo reemplazo aquí, y cuando lo hago, entonces esta integral se me convierte como la integral entre a y b, esto que sería f de r de t, y esto que sería la magnitud de r de t por diferencial de t. Porque acuérdense que hago que el delta de t tienda a 0, ¿no? Y entonces esto que está aquí representa la integral de línea de un campo escalar.
Esta es la versión vectorial y aquí estaría la versión diferencial, que es utilizando las ecuaciones paramétricas de R, ¿no? Aquí están las ecuaciones paramétricas de R y aquí están sus derivadas. Y lo mismo pueden hacer en el espacio. En el caso especial de que la función sea igual a 1, entonces esto me da la longitud de la curva, obviamente entre los puntos R de A y R de B. Y una interpretación geométrica bonita de esto es que, por ejemplo, yo tengo aquí la curva en el plano R2, entonces f de x, siendo una función no negativa, representa una altura, ¿no? Porque aquí tengo un punto de coordenadas xy y aquí estaría z, que es esta altura. Entonces, cuando usted traza todos esos punticos, para todos esos punticos que están en la curva, traza esas alturas, entonces lo que le queda es como si tuviera una fence, ¿cómo se dice eso? Fence en español. ¿Cómo le llama eso? Una cerca, profe. Una cerca, gracias. Lo siento, pero es que en estos días he estado hablando con mis amigos y todo eso. Entonces estaba hablando, empiezo a tener estos choques de se me olvidan las cosas en español. Yo estaba tratando de decirle una cosa a mi familia y metí el Spanglish. Y dijo, güey, madre, son horrible. Me voltearon a mirar y es tranquila que lo entendemos. Bueno, está hablando con mi esposa particularmente. Pero bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? Las alturas son dadas por 1 más Q, que es esta curvita que está aquí arriba, ¿no? Y esta curva que está aquí es esta que aparece aquí en la parte de abajo. Entonces mire que aparece la cerca, ¿no? Es como una cerca. ¿Sí? Gracias, Dana, por el recorderis. Bueno, si f es un integral o línea de un carbo, de línea a lo largo de una curva cerrada. Esto también lo podemos hacer en el espacio, ¿no? Entonces podemos hacer la integral de línea porque aquí lo hicimos en R2, ¿no? También lo podemos hacer en el espacio, solo que tengan un cuidadito, ¿no? En este caso, pues ya no vamos a poder disponer de una interpretación como sí lo tenemos para geométrica, como lo tenemos para R2 de la integral de línea, ¿no? La única interpretación que procedería en este caso es que eso representaría trabajo, ¿no? Entonces, para que lo tengan eso bien presente. La integral de línea, pues cumple, ya lo vimos también, pues, o lo menos en las aplicaciones, cumple con todas las propiedades y en especial esta que está acá. Y les voy a decir de dónde sale esto. ¿Sí? ¿Por qué es esto necesario? Voy entonces a introducir aquí una paginita. Voy a volverme un poquito, disculpen, aquí no quiero repetirme. No, está muy arriba, me va a tocar. No quería repetirme, pero me va a tocar repetirme. Supongamos que el campo vectorial, bueno, yo usualmente escribo F, pero pues no sería correcto, digamos que F tiene componentes X y Y. Entonces este campo vectorial tiene componentes P, que dependen, y Q, que dependen de X y Y. Bueno, aunque nosotros somos más dados los matemáticos a escribir esto como de la forma P de XY, Q de XY. Bueno, entonces resulta que si, por ejemplo, yo voy a calcular el cantidad, si F es un campo de velocidad de flujo, un fluido, suponiendo eso, entonces yo quiero calcular, ¿sí? Y da una curva, ¿no? Va a suponer que esa curva está parametrizada. Yo quiero calcular entonces, en este cálculo, necesito calcular la componente de F con respecto a la longitud de arco. ¿Correcto? Listos. Yo qué sé. Voy a suprimiendo todas las variables allá. Pues yo sé que F tiene componentes P, Q, que por lo tanto la divergencia de F es igual a la derivada de P con respecto a X
malaridad de Q con respecto a Y. Disculpa, aquí tengo, no es esta la que yo quiero calcular. Me está acordando otra cosa. Lo que quiero calcular es la componente de F en dirección normal a la curva por DS. Bueno, yo espero que ustedes se acuerden que si la curva yo la tengo parametrizada mediante una función vectorial donde asumo que los valores de t estén entre b y esa curva es diferenciable, entonces el vector normal unitario tiene componentes menos y de x menos y de x, digo yo, menos y de t, coma x de t. Toca que revisen esto, incluso yo les puse un taller sobre esto. Y aquí me quedaría la magnitud de R' de t. Bueno. ds es igual, ya lo vimos, a la magnitud de R' de t por dt. Entonces, cuando yo reemplazo esto, me queda entonces que la integral sobre la curva de la componente de f en dirección normal por longitud de arco, si ustedes hacen el producto de n con normal, ¿sí? Bueno, aquí me falta una prima y aquí me falta otra prima. Entonces, eso, tal vez mejor lo hago antes de continuar, para que ustedes entiendan eso. N ds, entonces, ¿qué pasa? Esta magnitud con esta magnitud sean nulas, suponiendo que la curva es simple, porque este vector es no nulo. Y me queda y' por dt, eso sería igual a menos de y. Y me queda x' por dt, que es de x. De tal manera, entonces, mis estimados estudiantes, que esto nos daría que f punto n ds, hablando literalmente las cosas, entonces si hago este producto punto, este es igual al producto punto de pq con menos dy, dx, y esto simplemente sería q de x menos p de y. Y por lo tanto, esta integral de línea se me convierte como la integral entre a y b de q de x menos p de y. Bueno, algunas personas pues no ponen los paréntesis, sino que lo ponen así. Y segundo, pues la integral es lineal, entonces lo puedo escribir como la integral entre a y b de q de x menos la integral de línea entre a y b de p de y. ¿Sí? Entonces yo tengo que aprender a calcular, esto me dice a mí que tengo que aprender a calcular la integral de línea de un campo escalar en la dirección de x y la integral de línea de un campo escalar en la dirección de y. Y eso es lo que motiva entonces esta definición de esta integral que aparece en el numeral 6. En ese caso, entonces la integral de línea, ¿sí? ¿Quién es de x? Pues es x' de t de t, eso es lo que hemos dicho acá, ¿no? O por lo menos fue lo que yo apliqué acá, ¿sí? Estoy diciendo que de x es igual a x' de t de t y que de y vale y' de t de t. Eso lo puedo decir porque acuérdense que las ecuaciones paramétricas de esta curva en el plano, esto es igual a x de t y esto es y de t. Entonces, por eso aparecen estas integrales. Eso es en el plano, pero también se puede hacer en el espacio, ¿no? ¿Quién es de y? Y' de t de t. ¿Sí? Eso es en el plano. En el espacio, obsérvese, acá aparece de x
x' de t de y, y' de t de t, porque ustedes parametricen la curva, y en la curva las ecuaciones paramétricas son x igual a x de t, y igual a y de t, y z igual a c de t, z de t, y de y vale y' de t, aquí no es de x, aquí hay un error, aquí es de t, y aquí es de t, ¿listos? Y bueno, lo que les mencionaba previamente, aparece que la integral de p de x más q de y, pues la podemos escribir como este integral. Entonces esto ya lo podríamos calcular con esa formulita, sin ningún problema. Bueno, las integrales cumplen, todos esos tipos de integrales de línea cumplen con las propiedades de linealidad, ¿sí? Ustedes se acuerdan de esto en la integral de línea. La integral entre a y b de f de x es igual a menos la integral entre b y a de f de x de x. Esto también vale para las curvas, ¿no? Porque yo me puedo orientar en dirección positiva, me puedo ir en dirección positiva o me puedo ir en dirección negativa. Entonces, pero cuando voy en dirección negativa, entonces pongo el menos, ¿no? Para indicar ese proceso. Eso es lo que está aquí, en esta parte. ¿Sí? Bueno, eso es con respecto a x y a y, pero si se integra con respecto a la longitud de arco, da exactamente lo mismo la integral. Esto es una cosa bonita de hacerlo, pues, pero no muchos de ustedes lo hacen, pero bueno, se los dejo de tarea. Aplicaciones. Como yo le digo, si el campo escalar es la densidad, entonces la integral de línea representa la masa. Igualmente ustedes podrían encontrar los centros ¿de qué? Los centros de masa. ¿Correcto? Bueno, aquí hay unos ejemplitos. Vamos a ver si resolvemos en uno de ellos. Ok. Vamos a copiar este primero. Vamos a copiar este primerito. Tomemos un pantallacito. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo acá. Muy bien. Crop, recortar, crop. Recuerde que en inglés crop significa recortar. I'm just cropping the image or the picture. Whatever that you want to say, okay? Aquí está la curva de lo primero. Eso es un campo escalar. Entonces la curva está en forma cartesiana, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Parametrizo x igual a ¿qué? X igual a coseno de t, ¿cierto? Y vale seno de t está variando entre 0 y 2pi. Tengo que encontrar la rapidez. Acuérdense que la rapidez es igual a la magnitud de la velocidad. Entonces esto sería la raíz cuadrada de derivada del coseno, que es menos No tocaría escribir el radio R. más irá del seno, que es el coseno de t. Esto al cuadrado. Esta es la rapidez, ¿no? No se olviden que diferencial de longitud de arco es igual a rapidez por dt. Entonces, simplemente la integral sobre la curva de 2 más x cuadrado por y ds es igual a la integral entre 0 y 2pi de 2 más x vale, esto vale coseno cuadrado de t, y vale seno de t, y esto lo multiplicamos por la rapidez, que ya la tenemos acá, que es esta. Pegamos acá. ¡Wow! No me cupo. Bueno, vamos a tratar de correr todo esto. Y finalmente aquí entonces por dt. ¿Quedó claro? ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, señor. Bueno, una cosita. Esto daría 1, ¿cierto? ¿Estamos? ¿Sí o no?
Dana, Sí, sí, señor. entonces esta sería la integral que había que hacer, ¿no? Entonces, en el caso el ds es igual a dt. Entonces, por eso, bonito, hacen la integral y se acabó. ¿Listo, mis estudiantes? ¿Alguna pregunta? Bueno. Profe, disculpe, la nota del parcial, del último parcial ya está en Moodle, ¿cierto? Sí, señor. Desde el fin de semana pasado me pasé el fin de semana calificando eso. ¿Listo? Cualquier pregunta me escriben por el chat de Telegram, ¿vale? Sí, señor. Bueno, jóvenes, eso es todo. Entonces, pues dicho eso, pues hemos terminado el día de la clase de hoy. Es una buena introducción a fluidos y cómo se generaliza esta teoría de flujo de fluidos y de trabajo del plano al espacio, y lo más importante de cómo se generalizan esas ideas en términos de los teoremas de la divergencia y el rotacional. Evidentemente, pues eso nos genera que tenemos que generar nuevos conocimientos matemáticos, nuevas ideas, y es las que estamos haciendo el día de hoy. Espero continuar la semana viernes, esta semana el día viernes, haciendo lo propio para superficies, y entonces ya mirar propiamente mirar lo que necesitamos de superficies definir, y lo más importante, mirar cómo se calcula la integral de superficie de un campo escalar y de un campo vectorial. Y el resto ya eso la semana entrante ya estaríamos terminando tema, y lo único que queda es hacer ejercicios y divertirnos. ¿Listo? Bueno, habría que mirar algo de la teoría de campos conservativos y cosas más. Yo estoy aspirando a terminar clase la semana entrante, así que por favor les pediría el favor de que estén muy puntuales y no pierdan clase. ¿Listo? Bueno, jóvenes, feliz día para todos. Cuídense, chaito. Hasta luego, profe, que esté muy Gracias, bien. profe, hasta luego. Hasta luego, pues, Hasta luego. chao, hasta luego.